el individuo tiene para desarrollarse adecuadamente, ¿verdad? Esta es la definición que nos da el libro. Considerada como las limitaciones que el individuo tiene para desarrollarse adecuadamente en la sociedad. Esa es la exclusión como una definición de exclusión, ¿verdad? Hay limitaciones o situaciones que limitan al individuo y por esas limitaciones no puede desarrollarse como se desarrollan los demás. Y esto le impide, lógicamente, ¿verdad? Le impide ser parte de la vida cultural, económica, política del propio país donde vive o del entorno o del lugar donde se está desenvolviendo. Sabemos que esta exclusión va a dar origen, ¿verdad?, a la desigualdad social, y esta desigualdad social se refiere al acceso a ciertas, acceso o a no derecho de ciertas situaciones. Y entonces los aspectos, como les decía, donde más se ha estudiado esta exclusión, ¿verdad?, es en educación. Si hablamos en exclusión en el aspecto educativo, ¿verdad?, en acceso a la educación, pues no todos tienen el acceso a la educación. Hay exclusión, ¿verdad? Hay situaciones, dependiendo, aquí tiene que ver mucho las clases sociales, los recursos que se tienen, recursos económicos, ¿verdad? Entonces, esa exclusión en la educación se refiere a que no todos terminan la primaria, no todos terminan el básico, o no todos empiezan ni terminan diversificado, y mucho menos la universidad, ¿verdad? Es un porcentaje y cada vez es menos, ¿verdad?, quienes ingresan a la primaria, quienes a básico, quienes a diversificado, y un porcentaje mínimo es el que llega a la universidad. Y de ese porcentaje que llega a la universidad, no todos son profesionales, no todos logran terminar, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del acceso a la educación que tuvieron, ¿verdad?, así son las oportunidades laborales que van a tener. Y entonces aquí vuelve otra vez esa desigualdad social, esa exclusión, ¿verdad?, basado en los recursos que se tienen. Por ejemplo, les decía de la educación, algunos pues tenemos el privilegio de estudiar en educaciones privadas, ¿verdad?, en centros educativos privados, y los que no, pues deben estudiar en las escuelas, en los institutos, todo lo que la educación pública, ¿verdad? Pero en la educación pública hay ciertas deficiencias y también, por ejemplo, si hay huelgas y todo, entonces no les cubren todas las clases, no les dan todos los contenidos, y dependiendo también del docente. Entonces, todo esto permite esa exclusión, ¿verdad? Basado en la educación, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara y bueno, espero que ahora se escuche mejor. Entonces les decía, hablando de acceso a la educación, ¿verdad? Esta exclusión que se ha dado, esas limitaciones que hay. También exclusiones en cuanto a la educación, se puede hablar de las personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Y si no se les toma en cuenta esa dificultad, no se adapta la educación a estas personas, entonces quedan excluidos de la educación. Personas con discapacidad también, con alguna discapacidad. Hay adaptaciones que se pueden realizar, pero si no se les realizan, entonces esta persona queda excluida de recibir esa educación. Luego vamos a hablar
Otro aspecto es en la salud, ¿verdad? Acceso a la salud. No todos tienen ese acceso a la salud. También, o sea, el gobierno tiene en cierta forma la obligación, ¿verdad?, de cubrir a toda la población y permitir que toda la población tenga ese acceso a la salud, pero como hay desigualdades, entonces también no todas las personas tienen acceso a esos servicios de salud, máximo los servicios privados, ¿verdad?, que no todos tienen esas posibilidades. Entonces, ahí también se da este tipo de exclusiones, ¿verdad? Entonces, hay que ir a tomar los servicios públicos y los que no quieren, pues entonces deben pagar, pero si no tienen los recursos económicos, no pueden pagar ese tipo de atención, ese tipo de calidad de salud. Y entonces, esto también permite o se da aquí la exclusión. En el caso de migración y estrato social, ¿verdad? Dependiendo el estrato social que pertenece, habíamos hablado en Guatemala, los estratos sociales, ¿verdad? Está la clase alta, la clase media, y hay media alta y media baja. También está la clase baja y está la pobreza y esta clase baja, ¿verdad? Aparte está la pobreza y todavía hay extrema pobreza. Entonces, estos estratos sociales también tienen ciertas exclusiones, ¿verdad? No tienen acceso a lo que ya habíamos hablado y tampoco los recursos para poder acceder a esto. Y tienen ciertas dificultades, muchas dificultades, ¿verdad? Entre la pobreza se da también la inequidad en la distribución de riquezas, ¿verdad? Que algunos tienen mucho terreno, muchos recursos, muchas posibilidades económicas y otros no tienen nada de posibilidades. Entonces ahí se está viendo la exclusión. Ya vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad?, a qué se refiere cada uno de estos tipos, pero esta es una pequeña introducción, ¿verdad? También el acceso a oportunidades de mercado, cómo se puede comercializar, ¿verdad? O competir con las grandes empresas, cómo podemos los productos incluirlos en todas en todo el país, ¿verdad? O también poder importar o exportar. También para eso necesitamos recursos, necesitamos cierta papelería. Por ejemplo, si queremos importar o exportar, necesitamos, bueno, la patente de importación o patentes de exportación y tantos requisitos que se deben llenar, y todo esto tiene ciertos costos, ¿verdad? O cierto que necesitamos llenarlos y no todos pueden acceder a esto. También volvemos al recurso económico. Entonces ahí también se da esa exclusión. Vamos a ver también o recordar el trabajo formal y el trabajo informal, que tiene tantos requisitos para lograr estar en el trabajo formal. Hay que pagar impuestos y todo esto. Los requisitos para empezar un negocio, deben tener la contabilidad y todo, realizar facturas, por cada venta que se haga hay que hacer la factura, luego pagar, ¿verdad?, al final del mes el IVA o los impuestos necesarios. Entonces, si no hay venta, pues no conviene, en cierta forma, en Guatemala, ¿verdad?, tener legalizado el negocio. Entonces, ¿qué se hace? Pues se opta por el trabajo informal, donde ya sabemos que cambian los horarios, no hay un horario establecido, pero también los recursos o las ganancias son menos, ¿verdad? Y hay desigualdades. Otra vez volvemos a esto y entonces volvemos a la exclusión. También cómo están distribuidas o acumuladas las riquezas, ¿verdad? Quienes tienen y quienes no. Entonces hay mucha desigualdad en Guatemala, ¿verdad? Unos tienen muchísimo,
pero son pocos los que tienen mucho dinero, muchas riquezas, y otros que la mayoría no tienen estas riquezas ni dinero y tampoco las tierras. Vamos a ver también de esto, que dependiendo las propiedades que tenga, así van a ser también los recursos que tengan. La escolaridad también tiene que ver. También otro aspecto donde hay exclusión es en la discriminación, o sea, discriminación tanto por género, ¿verdad? Los hombres, las mujeres, hemos platicado de esto, qué diferencias hay, tanto laborales, culturales, ¿verdad? Entonces, la discriminación por género, discriminación por o sexo, ¿verdad? También discriminación por edad. Existe la exclusión por esto, por edad, ¿verdad? Que tienen que estar los niños apartados de ciertas situaciones, o los jóvenes también, y aparte lugares solo para jóvenes, lugares solo para adultos, y entonces es como se sigue promoviendo esta exclusión. También por etnia, hemos visto, ¿verdad? En las diferentes etnias puede haber también discriminación. También vamos a ver que puede haber por las clases sociales que ya habíamos hablado. En el caso de las migraciones y las clases sociales, ¿verdad? Es diferente el trato que reciben los migrantes al trato que reciben los turistas, ¿verdad? Que llegan legal. También, por ejemplo, para viajar hay diferentes niveles de transporte, y también así es el costo, ¿verdad? Si van en avión, hay también clases, ¿verdad? Dentro del avión. Entonces también ahí se da esta exclusión, ¿verdad? No, claro, si tienen el dinero, pues cualquier persona que tenga los recursos puede optar a estas clases. También en los hoteles hablamos de esto. También la disponibilidad del manejo de recursos naturales y el desarrollo local. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Que no todos tienen esa oportunidad de desarrollarse, lanza una idea o un emprendimiento y no tienen el mismo éxito unos que otros. Entonces aquí también se puede ver esta exclusión, ¿verdad? Los recursos naturales también, algunos tienen más opción o acceso a estos recursos y otros no. El acceso al agua potable, los servicios, ¿verdad? Los servicios de energía eléctrica también. No hablemos de lo tecnológico, ¿verdad? Como sin las computadoras, el internet, servicio al teléfono, los celulares, también dependiendo cómo estamos económicamente, así va a ser el tipo de dispositivos que tengamos también, ¿verdad? Entonces, esto es relacionado con la exclusión, tanto como introducción, y ver qué era la exclusión basada en lo de los aspectos o accesos, ¿verdad? O las limitaciones que se tienen dependiendo las clases sociales o todos los aspectos que vimos, ¿verdad?